Bienvenidas, un saludo desde Tenerife y las Canarias. Les habla Marcelo, el autor del blog Libres del Narcisista. El proceso de recuperación del abuso narcisista, de la relación con el narcisista. Y su fase, ¿no? Este tema es central, este tema es fundamental. Lo más importante sobre el trastorno narcisista, desde el punto de vista de quien ha sido víctima de una relación abusiva, es recuperarse, salir adelante, ¿no? Es un tema que tiene quizás un cariz bastante personal, porque no hay dos historias iguales, porque cada quien puede testimoniar su experiencia. De hecho, a mí, preparando este vídeo, me ha hecho reflexionar conmigo mismo sobre las fases que yo viví en su momento y sobre las fases que he visto en otras personas con las que he tenido contacto, ¿no? Fíjense que yo entiendo el proceso de recuperación, y lo llamo proceso porque no es un acto meramente puntual, es un proceso que se da en el tiempo, que tiene avances, que tiene momentos ciertamente de retroceso, y que requiere un tiempo. La recuperación y la salida del abuso requiere un tiempo. Yo comparo la recuperación del abuso narcisista con la salida de un régimen, porque en realidad, más que una relación en el sentido humano y pleno del término, cuando uno está atrapado en una relación con un narcisista, lo que está es bajo un régimen opresivo. Entonces, salir y liberarse de ese régimen forma parte de la recuperación, y al mismo tiempo no solo es una salida de un régimen opresivo, sino que tiene un componente de sanación de un trauma, del trauma del abuso, de restauración emocional y psicológica de todo el daño que esta persona depredadora nos ha causado. Entonces, combinando todos estos factores, fíjense que ya les digo, no es fácil hablar sobre el proceso de recuperación, porque las relaciones son diferentes. Va a depender mucho, por ejemplo, del tipo de vínculo que tenemos con el narcisista. No es lo mismo una relación de pareja o de matrimonio de años que una amistad, o que el abuso lo hayamos vivido en el contexto laboral, por ejemplo, o que lo hayamos vivido en una relación intrafamiliar con el padre, la madre, con algún hermano, ¿no? Va a depender de cuánto ha durado esa relación. No es lo mismo unos meses que muchos años. Va a depender de las características mismas de la personalidad de esa persona que ha sido víctima, que se ha convertido en víctima del abusador narcisista. Va a depender del tipo de secuelas que esa persona sufra, de la persistencia de esas secuelas en el tiempo. Por eso no todos necesitamos lo mismo, aunque yo estoy convencido que hay como un kit básico, ¿no? Hay unas secuelas típicas, unas señales distintivas del abuso narcisista. Por ejemplo, todas las víctimas del abuso narcisista terminan con la autoestima devastada, porque precisamente el abuso va dirigido a vampirizar la autoestima de la víctima. Acuérdense que el narcisista carece de los mecanismos de validación personal, carece de autoconcepto, y lo que vampiriza, lo que destruye, lo que daña es los sistemas de autoestima, de confianza y de identidad de la persona. Entonces, apenas habrá víctima que no sienta daño en estos aspectos tan centrales, apenas habrá víctima que no haya desarrollado algún tipo de vínculo traumático, porque ellos, los narcisistas, en sus relaciones se empeñan en crear este tipo de tóxico de vinculación con la víctima. Apenas habrá alguno que no haya tenido que navegar por el túnel oscuro de la disonancia cognitiva, que no sienta, aunque sea en forma leve y puntual, síntomas del estrés postraumático, problemas de insomnio, problemas de tener siempre al narcisista
en la cabeza, en flashback, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como hay muchos factores que intervienen, pues yo les comparto cómo y de alguna forma al compartirlo estoy hablando un poco de mí mismo, aunque estoy convencido que lo que estoy contando se parece a muchas historias, sabiendo que cada caso es particular, miren, y que tampoco hay un tiempo para la recuperación. Hay personas que en unos meses ya logran salir, liberarse del régimen narcisista y ya van avanzadas en su recuperación, y hay personas que mucho más lento, entonces no hay un tiempo. Hay personas que aprenden rápidamente cómo pueden decretar de una manera exitosa el contacto cero. Hay personas que lo rompen y vuelven a empezar. Cada persona es un proceso. Nadie tiene que compararse con nadie, y yo les invitaría, porque a veces oigo comentarios que no me agradan, que seamos respetuosos con los procesos que son tan personales de las personas, y si alguien se siente desanimado, pues no le caigamos encima, ni mucho menos, sino demos siempre una palabra de ánimo, de apoyo, ¿no? de esperanza a las personas. Seamos siempre en ese sentido solidario, y personas que me encanta esa palabra, personas medicina para los demás. Bueno, miren, hay una primera fase. Esa fase yo la denomino el impacto inicial. Puede suceder que el impacto inicial, creo que es lo más frecuente, sucede cuando la persona toma conciencia de que ha sido descartada. El narcisista, el acto típico del descarte, ya saben que es que el narcisista se desaparece sin dar ninguna explicación, o le da una descarga verbal maligna para herirla, y la persona se queda en un estado verdaderamente de impacto y de shock. A veces sucede que ya, y es típico, ya la persona venía reuniendo datos sobre algo que no va funcionando bien en la relación, y de pronto ese impacto inicial, los narcisistas se quitan la careta, la mayoría, muestran toda su hostilidad en el momento del descarte, ejecutan el descarte, algunos de ellos con mucha perversidad, para herir y hundir a la víctima, y entonces la persona, yo les soy sincero, no me importa contarlo, yo en el momento del descarte, en medio del desconcierto del descarte, me di cuenta de la gran falta de empatía, y fue como una gran bandera roja, rojísima, y entonces busqué en Google falta de empatía, y entonces empecé a ver luz, porque empezaron a aparecer personalidades típicas que tienen este rasgo de la carencia de empatía. Entonces, bueno, estamos en ese impacto inicial. ¿Cómo está la persona que ha vivido todo ese proceso devastador de la devaluación narcisista en ese momento en que la descarta, en ese momento de impacto inicial, y en que se le caen como la venda de los ojos, y dice, es posible que esta persona con la que yo me he enredado, esta persona con la que yo desarrollé un vínculo de enamoramiento o de amistad, sea un narcisista patológico? La persona se encuentra con la autoestima devastada, la persona se encuentra confundida, perpleja, la persona se encuentra con su sentido de identidad erosionado. Además, es muy común que la persona sienta culpa y crea que ella ha sido la culpable de que la relación no haya funcionado, ¿no? Sea como sea, ella está en un estado de gran vulnerabilidad emocional y psicológica, ¿no? Que le impide como ver. Ojalá la persona tuviera en ese momento tan duro, tan desconcertante, quizás sea el peor de todos los momentos, porque ya ahí no hay luz sobre lo que ha pasado, a alguien con quien poder contar su historia. Las víctimas en un momento inicial necesitan reconectar con alguien verdaderamente humano y con la humanidad en esa persona, y contar su historia, desahogarse, porque hasta ese momento es altamente probable que ella
haya estado viviendo en esa burbuja de daño, de toxicidad, de malignidad en que la tiene atrapada el narcisista. Y algunas víctimas incluso aisladas, ¿no? Entonces, tener a alguien, las víctimas necesitan contar su historia, necesitan llorar, necesitan desahogar ese dolor tan grande que sienten su desconcierto, ¿no? En este momento, cuando alguien nos escucha, ojalá, porque no siempre lo encontramos, lamentablemente, pero que nos escuche sin juzgarnos, ¿no? Mucha gente de buena voluntad, sin entender, y yo no digo que lo hagan con mala, ni mucho menos gente que nos quiere, a lo mejor te digan, ay, eso se te pasará, no te preocupes, porque les duele vernos en ese estado de devastación. Incluso pueden que te digan, mira, ya no hables más del tema, olvida a esa persona, echa para adelante, y entonces, sin entender realmente el grado de dolor y de daño que en que se encuentra en ese momento la víctima, ¿no? En ese momento la persona empieza a buscar, porque nace una inquietud inmensa de comprender lo que ella ha vivido. Y la mayoría vive en un periodo bastante difícil de batalla emocional. La batalla emocional es la lucha de la disonancia cognitiva entre la persona que ella conoció en el momento de la idealización y del lobombi, el ser que ella cree que es su amigo o su alma gemela o el amor de su vida o el compañero ideal, y la persona real que la ha descartado, que la ha vejado, que la ha humillado, que la ha maltratado. Ese momento es de mucho desconcierto, de mucha batalla emocional, porque ella se ha enamorado de un ser que básicamente no existe, de un ser que no vuelve, porque el narcisista juega siempre con este anhelo de la víctima, este anhelo de una vuelta a lo que Tudor llama el periodo dorado de la relación, al momento de la idealización. Y entonces la persona tiene que luchar con ella misma, con su optimismo ingenuo, se aferra a cualquier esperanza, se resiste cuando oye o lee por ahí sobre el contacto cero. Lo menos que ella quiere creer es que tenga que hacer contacto cero, porque ella realmente cree que lo ama, y se aferra patéticamente a cualquier esperanza. Y entonces esta lucha, esta batalla emocional, de esta batalla emocional se sale con el conocimiento. La medida en que ella comprende lo que ha vivido, le pone nombre a las manipulaciones del narcisista, hace recuento del abuso, aunque sea doloroso y aunque se ponga a hacer flashback de situaciones verdaderamente traumáticas, la batalla emocional va pasando a su cabeza, y entonces entra en un periodo como de duelo, ¿no? Que sería como el gran segundo momento, cuando la persona comienza a comprender que sí, que se ha enredado con un narcisista patológico, que ya deja de dudar, porque ya con el conocimiento es capaz de identificar el abuso, de reconocer la experiencia vejatoria, empieza a reconocer el tratamiento silencioso, el gaslighting, la triangulación, empieza a darse cuenta de los efectos del reforzamiento intermitente, y entonces hay un periodo de dolor, de duelo. Yo diría que tiene síntomas agudos de depresión. Algunas personas, por ejemplo, lloran fácilmente, se sienten abatidas, se sienten desanimadas, tienen cambios de estado de humor. Este duelo es un momento para procesar el dolor del trauma, ¿no? Esta persona, el narcisista patológico, manipuló y alteró sus sistemas emocionales de tal manera que ella extraña a su depredador, ella extraña y está enganchada, adicta a alguien que la maltrata, que la veja, ¿no? Y este desconcierto que le produce a ella todo eso, que la hace sentir impotente, que daña la imagen que ella tiene de sí misma,
y ella, como ya digo, se siente sin fuerza. Este dolor debería llevarnos a un momento de aceptación de la realidad. Yo siempre sugiero, porque a mí mismo me sirvió, sentarse con un papel y escribir las cosas que tiene que aceptar, las cosas que no quiero aceptar, pero que tengo que aceptar para poder salir del embrujo y de la disonancia cognitiva. Aceptar que este personaje no existe. Él se disfrazó de mi mejor amigo o mi novio o mi alma gemela. Aceptar que sufre un trastorno de personalidad y ya dejar la duda, sino ya saber que tiene estos rasgos clarísimos. Aceptar que sufre de envidia patológica, aceptar que se alimenta de mi daño emocional. Miren, entender, por ejemplo, que en mi caso fue fundamental el concepto de combustible y sobre todo el concepto de combustible negativo, la sensación de poder y control que tienen los narcisistas cuando nos ven rotos, cuando nos ven devastados, cuando nos ven quebrantados emocionalmente, cuando logran pisotear nuestra autoestima. Este concepto es clave porque los narcisistas se alimentan de eso. Entonces, aceptar todas estas malas noticias, aceptar que tengo que decretar, aunque no quiera, el contacto cero, aunque lo menos que yo quiero oír es hablar del bendito contacto cero, pero que tengo que aceptar que tengo ya que separarme de esta persona, cuando ya renuncio a toda falsa esperanza, cuando ya renuncio a ese optimismo ingenuo y me doy cuenta que estas personas no cambian, no pueden cambiar. Se trata de una personalidad, de un patrón fijo de personalidad. Aceptación de esta realidad marca un paso cuando yo acepto. No es como cuando alguien tiene un problema, por ejemplo, de alcoholismo, y entonces hay una fase de negación. Mientras niegas tu problema, no hay forma de ayudarte ni de que salgas, pero evidentemente cuando alguien dice, mira, tengo un problema de alcoholismo, entonces yo te puedo ayudar. Nosotros, las víctimas del narcisista, tienen un problema de enganche con un depredador emocional. Y te dice, mira, tengo un problema, tengo un vínculo traumático con una persona que lo que quiere es destruir mi vida, destruirme emocional y psicológicamente. Y entonces ya empiezo a plantearme el primer paso fundamental, la desconexión emocional. ¿Cómo me desconecto emocionalmente? Cuando el problema yo nunca recomiendo que tú luches con tus sentimientos y emociones. No está en nuestra mano sentir lo que sentimos. Pero sí es cierto que si tú comprendes con tu cabeza el problema, te empiezas a desconectar emocionalmente, porque el narcisista logra manipularnos y controlarnos porque se ha hecho con la llave de nuestras emociones. Si yo paso los plomos, si yo cierro, si yo no me conecto emocionalmente con el narcisista, porque me doy cuenta que ese personaje que él ha interpretado no existe, que es quizás lo más desconcertante de todo, empieza una liberación emocional. Y en la desconexión emocional, si todavía tenemos contacto con el narcisista, es fundamental aprender el método de la piedra gris y darse cuenta de que esta persona se alimenta de mi atención y de mis reacciones emocionales, y sobre todo llegar a ese convencimiento de que no debo creer nada de lo que el narcisista dice. No es que un poquito, no, el 100% esta persona ha podido manipularme y controlarme porque yo he creído en él. Cuando dejas de creer en el narcisista, cuando dejas de creer en un 100%, diga lo que diga, haga lo que haga, llore, te jure, aparenta ser amable con su falsa amabilidad. La mayor habilidad de los narcisistas es engañar una y otra vez a la víctima, hasta que llega el punto de inflexión y dice, no creo absolutamente nada, nada, nada.
ahí empieza la libertad de la víctima, ¿no? Y empieza, aunque es posible que en este proceso ella haya hecho varios intentos sobre la marcha de contacto cero, no nos desanimemos si esos contactos ceros han fracasado, porque la víctima, ya digo, se encuentra en un estado de tanta vulnerabilidad que le falta la determinación para dar el paso. Ese contacto cero hay que empezar a prepararlo con la cabeza, con papel y lápiz, saber cómo sacar radicalmente al narcisista y hacerlo sin decirle nada al narcisista en el momento en que haya que hacerlo. Y la víctima empieza a recuperar el control y el poder sobre su vida. ¿Cuánto tiempo dura este proceso hasta que llegamos a la planificación real del contacto cero definitivo? En mi caso, tengo que ser sincero, duró un año. En ese año hubo varios intentos fracasados de contacto cero y tuve que aprender de todos los errores que cometí. La diferencia, lo que marca la diferencia es el conocimiento que tengas del trastorno narcisista. Lo que decíamos en un vídeo pasado, cuando llegas a la certeza de que su comportamiento es absolutamente predecible y conoces tanto que lo ves venir y profetizas lo que está haciendo y lo que va a hacer, y ya sabes que si te quiere, si se desaparece, ya sabes que lo que quiere es que tú vayas detrás o que te sientas afligida. Cuando ya comprendes que si le hablas en un lenguaje emocional, él no siente pena por ti ni nada, porque no tiene empatía. No es nada personal contigo, no tiene empatía. Entonces no vale la pena agarrarlo por el cogote para que él sienta pena, compasión y nada, porque no la siente. Y empiezas a ver todo el perfil y entonces ya te preparas, ¿no? En este momento, fíjense, la restauración más importante, la perla preciosa que llamo yo, porque lo tomo de una parábola del Evangelio, lo reconozco, que Jesús habla de la perla preciosa. La perla preciosa de la recuperación es la autoestima. Entonces, si esa persona comienza a sanar su autoestima, que ha sido dañada por un depredador narcisista, empieza a fortalecer su autoconcepto, a validarse a sí misma. Todas las demás secuelas del abuso empiezan normalmente a remitir, ¿no? Es posible que la persona, sobre todo si tiene síntomas que son bastante incómodos, de estrés postraumático, necesite ayuda terapéutica especializada. Y entonces debe buscarla para que le ayude, por ejemplo, si tiene recurrentes flashbacks, si tiene hipervigilancia. Hay que ir reconstruyendo los sistemas de confianza en las relaciones con los demás, a aprender a establecer límites en las relaciones con los otros, aprender a decir que no, porque el narcisista ha secuestrado ese no. El no es una palabra liberadora, de decir que no. Yo en el ambiente hispano siempre nos cuesta decir que no directamente, ¿no? En nuestra cultura hispana siempre matizamos, pero lo cierto es que yo no puedo estar aquí complaciendo siempre a todo el mundo, que tengo que decir que no y tengo que aprenderlo, ¿no? ¿Cuál es mi recomendación para este proceso de liberación y de sanación? La primera recomendación es: el conocimiento es tu mayor estrategia de defensa. El conocimiento es la llave que abre la puerta. Porque cuando te das cuenta que lo que lees en un librito o ves en un vídeo es lo que te ha pasado a ti, ese conocimiento te ayuda a comprender lo que has vivido y te hace libre. Te hace reconectar con la realidad. Porque el narcisista nos introduce en una burbuja de mentira, de ilusión, de irrealidad. Yo quisiera dar a todos y todas una palabra de esperanza. Hay que tener un pelín de paciencia. Este proceso no es nada fácil.
habrá momentos en que nos sentamos que estamos retrocediendo. Si en algún momento flaqueamos, amigo, amiga, no te desanimes. Salimos, yo lo digo incluso por mí, no me importa decirlo, momentos que son duros, que son difíciles, ¿no? Por ejemplo, casi todas las víctimas tienen que atravesar un pequeño desierto de soledad. Ellas han sido condicionadas a creer que dependen del narcisista. En realidad no hay mayor soledad que estar con un narcisista. El narcisista permanentemente juega con el temor al abandono. Esa es una palanca que usa. En realidad hay que atravesar ese pequeño desierto, pero aunque caigamos 1000 veces y nos tengamos que levantar 1000 veces, no hay que desanimarse nunca. Bueno, amigos, hay muchas cosas que hablar sobre este tema. Si quieres compartir tu experiencia, estaré atento a los comentarios y sugerencias. Usemos los comentarios para darnos mutuamente una palabra de solidaridad, de ánimo, de medicina unos con otros. Y bueno, muchísimas gracias. Suscríbanse a las redes sociales, a nuestro canal, y hasta una nueva oportunidad.